Sí, teacher. Ok, en la página 53. Vamos a encontrar el valor del lado faltante del triángulo y escribir las 6 funciones trigonométricas. Entonces, no sé, vamos a hacer el ejercicio ¿qué? El ejercicio C. El ejercicio C. Tiene un triángulo así, ¿ven? Dicen que es recto aquí, en ese ángulo, que aquí mide 3, que aquí mide 5, y que aquí mide 6. No sé, pero yo creo que todos deben recordar que cuando en un triángulo rectángulo me falta un lado, yo puedo usar la fórmula de Pitágoras para encontrar el lado faltante. La fórmula de Pitágoras es que el lado C va a ser igual a la raíz del lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado. Si queremos encontrar el lado A, que puede ser cualquiera de los dos catetos, la fórmula que van a emplear va a ser la fórmula, la hipotenusa, perdón, al cuadrado, menos el cateto que conozcan elevado al cuadrado, que en este caso es B al cuadrado. Porque andamos buscando A, quiere decir que B lo tendríamos. Y si buscamos el cateto B, la fórmula que se emplearía sería la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, que en este caso sería el cateto A al cuadrado. Estas son las fórmulas de Pitágoras que nos sirven para encontrar lados faltantes en un triángulo. Entonces, esta fórmula para la hipotenusa, esta me sirve para encontrar H. Cuando no tenemos H, lo encontramos con esa fórmula. Luego, estas dos fórmulas, pues para cualquiera de los dos catetos. Cuando nos faltan catetos o lados del triángulo. En el caso del ejercicio C, yo sé que esta es la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados, que es el que tiene la marca aquí, el símbolo. Entonces, por eso yo estoy diciendo aquí que me falta la hipotenusa, porque no tengo el valor de este lado. Entonces voy a usar esta fórmula. A y B pueden ser cualquiera de estos dos, como yo los quiera llamar. Como yo los quiera llamar. Puede ser que a este lo llame A y a este obviamente lo voy a llamar B. ¿Quién es el que me interesa siempre saber a mí quién es? El valor de C. Ese valor que en este momento es desconocido, porque es una C la que tiene, siempre va a ser el lado que esté opuesto a este ángulo. Opuesto a este ángulo, ¿eh? Al ángulo recto. Y el ángulo recto siempre va a estar marcado con ese cuadrito. Siempre. Siempre que el triángulo del que están hablando sea triángulo rectángulo, obviamente. ¿De acuerdo? Porque en un triángulo cualquiera no hay marcas de estas, porque no sería triángulo rectángulo. Estarían hablando de un triángulo de manera general. Pero en casos como estos, que están hablando de triángulos rectángulos, la hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto a este ángulo. Entonces, primero voy a encontrar ese lado faltante y lo voy a hacer con el teorema de Pitágoras. Y yo me acuerdo que sí lo vimos en segundo de ciclo. Vamos a ver, octavo grado. C va a ser igual, estoy usando esta fórmula, ¿ves? A la raíz de A, que puede ser este o puede ser este. Observen que es una suma, no hay problema. Entonces voy a decir
3 al cuadrado, voy a llamar al 3, como si fuese la A al cuadrado, más el valor de B, que en este caso sería un 5, y esto elevado al cuadrado. Esto sería igual a la raíz, trabajo aquí adentro del símbolo, que sería 9 aquí. ¿Estamos de acuerdo? Que 3 a la 2 es 9. Y Veinticinco. más 25, que sería 5 a la 2, ¿verdad? 5 a la 2, 25. Bueno, yo hice muy grande esta línea. Me quede más corta para que me dé más espacio. Hasta ahí. ¿Y esto es igual a qué? A la raíz de, haga la sumita ahora. Esto es bien sencillo, ¿eh? Es de ir haciendo lo que me va indicando, el mismo problema. Aquí me dijo que hiciera las potencias. Aquí están las potencias. Ahora tengo una suma, pues voy a hacer esa suma. ¿Cuánto es esa suma? 34. 34. Ahí está. Ok. Acabo de encontrar el lado faltante. Entonces acabo de, aquí voy a escribir, por tanto, esos 3 puntos indican por tanto, C es igual ¿a quién? A raíz de 34. Raíz de 34. Ya encontré el lado faltante, pero no pierda de vista las instrucciones. Dice las instrucciones. El valor del lado faltante, hay que encontrarlo, ya lo hicimos, y escribir las 6 funciones trigonométricas. Entonces empecemos. Ah, y aquí me comí yo que aquí está el ángulo. Según esto, aquí está el ángulo. Porque es de este ángulo que se supone que vamos a hablar, según el caso C. Voy a borrar esta flecha porque esta flecha solo fue para indicar de que esta era la hipotenusa y este era el ángulo. Bueno, empecemos entonces. Vamos a empezar. Empecemos por el seno. El seno del ángulo que me están hablando, que sería este, va a ser igual al lado opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el lado opuesto de este ángulo? De este ángulo. ¿El lado opuesto cuál es? De la hipotenusa. 3. No, el opuesto. Mira, aquí está el opuesto, ¿ve? 5. Por favor. Hay cosas que son bien básicas y elementales. Ustedes tienen en primer grado, ustedes tienen que, o les tuvieron que haber enseñado que es opuesto. Primer grado, que es la derecha, que es la izquierda. O sea, hay cositas aquí que son bien elementales. El opuesto es el que está de frente. Es el opuesto, que sería en este caso 5. Entonces aquí voy a escribir el 5. Porque la teoría me dice que el seno de un ángulo es el lado opuesto entre la hipotenusa. Yo acabo de encontrar la hipotenusa. ¿Qué voy a escribir aquí abajo entonces? Raíz de 34. Raíz de 34, que esa es la hipotenusa. Y ya tengo el seno de ese ángulo. Automáticamente, como ya tenemos el seno, pues aquí a la par de un solo, yo escribo el inverso del seno. ¿Cuál es el inverso del seno? Las fundamentales son seno, coseno y tangente. Esas son 3. Cada una de ellas tiene su inverso. El inverso del seno es el cosecante. Entonces yo aquí voy a escribir cosecante del mismo ángulo, este ángulo, va a ser igual a invertir esto, ¿ves? La hipotenusa va a ir arriba como numerador y bajo de él va a ir
El lado opuesto, que en este caso sería 5. Acabo de encontrar ya 2. Vamos al coseno ahora. Tengo que sabérmelas. Por ejemplo, el coseno de un ángulo es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Ya sé que la hipotenusa es esta misma, ¿ven? 34. Eso va a ir ahí abajo, porque es la hipotenusa. Y el adyacente, que en este caso el único lado que no he usado, sería ¿cuál? Este, ¿ven? Adyacente, que está a la par ahí. El lado que está a la par, no este, porque este ya sabemos que se llama hipotenusa. Estos dos cambian nombre. Si estoy hablando de este ángulo, este sería el opuesto para este ángulo y este sería el adyacente para este ángulo. Entonces voy a escribir ahí el adyacente aquí abajo, que sería el 3. Y aquí a la par voy a escribir la inversa. ¿Cuál es la inversa del coseno? Secante. La secante de ese ángulo sería, pues invertir esto, ¿ve? ¿Qué voy a escribir? Raíz de 34 arriba, como numerador, ¿sobre quién? Muy bien, así 3. como contestan todos. 3. Ahora vamos al la tangente. La tangente del ángulo es igual digamos. Entonces, la tangente va a ser el lado opuesto sobre el lado adyacente. Eso está en una de las páginas ahí del libro. Y ustedes deberían de andar ya en una ficha de trabajo viendo. Eso está en la página 49. En la 48 está en color negrito ahí al final de la página. Y en la página 49 ya les aparece un ejemplo. Eso hay que andarlo anotado en una ficha para que no se nos olvide. Dice la tangente es el opuesto entre el adyacente. ¿Cuál es el opuesto? Nosotros venimos manejando que el opuesto es 5. Entre el adyacente que es 3. Fíjense que para la tangente no ocupo la hipotenusa, sino que solo el opuesto entre el adyacente. Y la inversa de la tangente es la cotangente. COT del ángulo teta igual a invertir esto, ¿eh? Sería, si la tangente de 5 tercios, pues esto sería 3 quintos. 3 quintos. 3 quintos. Y ya terminé. Ya terminé mi ejercicio. Encontramos, recuerde, vamos a encontrar el lado faltante con una de las fórmulas derivadas del teorema de Pitágoras. La hipotenusa es igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Luego, cualquiera de los dos catetos va a ser igual a la raíz de la resta de la hipotenusa menos el otro cateto. ¿Mira? Siendo buscando el lado A o cateto A, entonces voy a sacarle raíz ¿a quién? A la resta de la hipotenusa elevada al cuadrado menos el cateto conocido elevado al cuadrado. El cateto conocido puede ser B o puede ser A, según el caso, ¿va? Acuérdense que el lado C siempre es la hipotenusa, sí, generalmente lo nombramos con la C, a la hipotenusa. Y siempre la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo y es el lado que esté opuesto al ángulo recto. Y el ángulo recto, recuerde, siempre va a estar marcado con esta figurita. Yo creo que este tipo de ejercicio no debe de ser ningún problema para ustedes. Además, el videito va a quedar guardado. Creo que hay uno ya listo también de la vez pasada. Creo que se hizo algo. Nada más que no utilizamos el teorema de Pitágoras la vez pasada, porque ya nos daban los 3 lados.
Entonces la variante que tiene este ejercicio es que usamos el teorema de Pitágoras para encontrar uno de los lados. Entonces, si en un triángulo rectángulo nosotros conocemos dos lados, podemos encontrar el tercero con las fórmulas de Pitágoras. Si es el cateto A, pues vamos a decir que el valor de A va a ser la raíz de la resta hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y si es la hipotenusa, como en este caso, pues va a ser igual a la raíz de la suma de ambos catetos, cada uno elevado al cuadrado. Aquí hicimos el ejercicio. Los catetos eran 3 y 5. Aquí está el 3 al cuadrado más el 5 al cuadrado. Resolvimos las potencias. 3 al cuadrado es 9. 5 al cuadrado es 25. Hicimos la suma. No sacamos la raíz porque nos va a dar inexacta. Entonces manejamos el valor de C como un radical. ¿Preguntas? No. Cualquier cosa para hacer esos ejercicios, ahí va a quedar el video.